Listo. Ok. Buenos días, profesor. Vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a hablar ahora sobre la actividad que ha seleccionado el grupo 3 respecto a los riesgos ambientales identificados sobre la actividad seleccionada, que es la de conservación de aves endémicas y migratorias y sus hábitats por efecto del cambio climático en la región San Martín. Siguiente, por favor. Nuestro caso planteado es promover la conservación de aves endémicas y migratorias, así como sus hábitats, por efecto del cambio climático en áreas claves de biodiversidad en la región San Martín. Siguiente, por favor. Justamente la actividad de promover, la necesidad de conservar las aves endémicas y migratorias de sus hábitats en la región San Martín es justamente porque estas forman parte del ecosistema y cumplen una función dentro del mismo, y más en una región como es San Martín, en la cual por su ubicación y por la importancia que tiene respecto a las áreas naturales protegidas, a los cultivos que se producen en esa región, es bastante importante no solo ver aquellas medidas que puedan ayudar a adaptar a la ciudadanía al proceso de cambio climático, sino también cómo las aves, al ser especies frágiles y vulnerables, también se van a ver afectadas por el cambio climático. Nuestros objetivos específicos son la protección de los bosques en los cuales se ubican estas áreas, estas áreas, y conservar las aves endémicas y migratorias de la región San Martín. Siguiente, por favor. Esta región se ubica en la parte septentrional de nuestro país. Su territorio ocupa poco más del 4% del territorio nacional. Tiene 10 distritos, tiene 10 provincias, 78 distritos y colinda con 4 regiones. Respecto a datos poblacionales, esta región al año 2022 contaba con una población cerca del 1.000.000 de habitantes, de la cual predomina la población masculina por sobre la población femenina. Y es una población que está en crecimiento, al igual que muchas regiones de nuestro país. Siguiente, por favor. Respecto a la materia de interés, que es tratar los escenarios de cambio climático, hemos indagado y hemos revisado información como la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región San Martín, y en el diagnóstico de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero de esta región, se ha podido identificar que la actividad que más gases de efecto invernadero emite es el uso de suelo. El uso de suelo y su cambio de uso justamente para ampliar la frontera agrícola, en la expansión de las áreas urbanas, y que esto representa el 88% de la generación de gases de efecto invernadero de la región. A lo que le sigue, como consecuencia de la primera, es la actividad agrícola. En esta región se producen cultivos como el arroz, cultivos como el cacao, como el café, frutales, que demandan mayor empleo de área, y también los productos aditivos que se le agregan durante el proceso de cultivo también contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. En tercer lugar se encuentra la generación de energía, y en cuarto lugar los procesos industriales que se van desarrollando en esta región. Siguiente, por favor. Para nosotros poder establecer en nuestro escenario de cambio climático materia de investigación para esta actividad de conservación de aves, hemos empleado, gracias a la bibliografía, contamos con línea de base climática desde el año de 1971 al periodo del 2000, en el que se observa un comportamiento de precipitación similar en casi toda la región, con precipitaciones pluviales anuales y que varían entre poco más de los 1.600 a los 4.000 milímetros por año. Siendo este un indicador respecto a las lluvias acumuladas anuales que han ido aumentando y que van a seguir aumentando, solo que
ahora el periodo de lluvia, proyectándonos para un escenario de cambio climático al 2030, las lluvias van a ser más intensas, sí, frecuentes, sí también, solo que el periodo de lluvia va a ser más corto, o sea, se va a ver una capacidad un poco reducida del ecosistema para poder soportar estos periodos de lluvias. Y va a ser en casi la totalidad de la región, un 95% del territorio de la región. Respecto a las temperaturas máximas, la tendencia también es clara. Se están incrementando, pero no solo se está incrementando la sensación térmica del tiempo, sino se está incrementando el promedio. Ya la tendencia media se está incrementando. Si lo comparamos respecto a lo que se manejaba hasta el año 2000, teníamos una oscilación entre 30 a 35 grados Celsius y lo proyectado para para el año 2030 es entre 32 a 34. O sea, el promedio está subiendo. Y si está subiendo y para las poblaciones o para las ciudades asentadas en esta región, eso es perceptible, imaginémoslo y trasladémoslo a esto, a los bosques, trasladémoslo a los hábitats en los cuales se desarrollan las aves endémicas y a los cuales también las aves migratorias, de acuerdo al sistema que manejan estas y de acuerdo al escenario, al escenario climático, se desplazan en momentos propicios que van a favorecer la dispersión, que van a favorecer el cumplimiento de sus funciones en el ecosistema. Y si esto se trastoca justamente por el incremento de temperaturas máximas y por el incremento de precipitaciones pluviales en periodos más cortos, van a hacer que el comportamiento de estas aves también cambie, se distorsione, no cumplan sus ciclos biológicos, no se cumplan con sus funciones en el ecosistema y van a trastocar ya otras actividades. Y respecto a las aves endémicas, estas van a sufrir un poco más porque tienen bien definidos ya la sensación climática a la cual están adaptadas, tienen bien definidos los ciclos de reproducción, los lugares de anidamiento, y si esto se modifica, ya sea por la expansión urbana, por el cambio de uso de suelo para la agricultura, es ahí donde se van a poder evidenciar y se va a trastocar todo lo que tiene que ver con estas aves y sus procesos y se va a caer justamente en pérdidas no solo de la existencia de estas aves, sino en incremento de plagas y en disminución de los cultivos y otros, porque estos también actúan como agentes dispersores de semillas y cumplen su rol dentro del ecosistema. Gracias, Joan. De acuerdo a las variaciones en las condiciones de clima por efecto del calentamiento global, y tal como mencionó mi compañera Joan, las proyecciones del clima del 2030 nos presentan dos escenarios para la región de San Martín, que es la zona donde intervendremos. Se presenta, como bien mencionó, el incremento temporal de la precipitación lluviosa, que se espera que se incremente hasta 10% con respecto a la precipitación actual. Y también se espera el aumento de las temperaturas máximas en un rango de 1.2 y 1.6 grados centígrados, lo que ocasionaría el incremento de noches cálidas y la disminución de días y noches frías. Con respecto al incremento temporal de las precipitaciones, de acuerdo a nuestro organizador gráfico de cadenas de causa-efecto, hemos visto la afectación en los suelos, ¿no? Con el aumento de escorrería, la erosión de los suelos, la disminución de la infiltración. Lo que conllevaría a la pérdida de los nutrientes del bosque, que son esenciales para la producción de los árboles, de los servicios ecosistémicos, de los nutrientes para las especies y de alimentos de los que ellos sobreviven. Con respecto al aumento del caudal de los ríos, que es también otro efecto que se tendría a causa del incremento de las precipitaciones, se han identificado dos efectos principales, ¿no? Que son las inundaciones y los deslizamientos. Con las inundaciones y deslizamientos tenemos afectación de los espacios, ¿no? Y con ello se produciría o bien una disminución o pérdida de las especies, porque esos espacios son afectados y también ellos.
o el desplazamiento de las especies, principalmente de la fauna, a otros lugares más seguros. En cuanto al aumento de la temperatura máxima, hemos identificado dos efectos que son la alteración, la duración de las estaciones, porque ustedes saben que lo que está ocurriendo ahora, y principalmente en la región San Martín con el escenario, es que se prolonguen más los veranos, ¿no? Y también hay un reporte de variación morfométrica de las especies que más adelante explicaremos. No, con el aumento de la temperatura, porque las especies no están mayormente familiarizadas con un tipo de temperatura en los lugares y sus hábitats, entonces se podría tener un efecto en el incremento de las tasas de mortalidad, tanto de flora y fauna, por incidencia de plagas y enfermedades, ¿no? Que también más adelante detallaremos. Se podría presentar un desequilibrio de los patrones de migración de las especies por la variación de las estaciones y también alteración de los ciclos de reproducción por la variación de alteración de la duración de las estaciones y también por los reportes de variación de morfométricas. Todo esto conllevaría a la pérdida de cobertura boscosa, que es el hábitat donde están estas especies endémicas y migratorias, y una consecuente también disminución en el número de las especies. Siguiente, por favor. Ya. En función a esta identificación de causas y efectos, establecimos objetivos, el objetivo principal y los objetivos específicos, ¿no? El objetivo principal de la intervención es conservar y preservar las aves endémicas migratorias y hábitats en áreas clave de diversidad en la zona de San Martín. Debemos mencionar que las áreas clave de diversidad son espacios muy importantes donde hay importantes no solamente a nivel local o regional o nacional, sino que las áreas clave de diversidad son espacios globalmente importantes para la conservación de la biodiversidad. Son pocos espacios que existen a nivel mundial, pero son los que más representativos en cuanto a la diversidad y son los que ahora están generando acciones de conservación a nivel global, ¿no? Hay muchas campañas y programas e iniciativas que se están dando para conservar estos hábitats. Los objetivos específicos relacionados a nuestra intervención están en la protección y conservación de los bosques, donde se ubican las áreas clave de diversidad, y que son hábitats de las especies endémicas, es decir, la preservación del espacio, del hábitat, del lugar. Y el otro objetivo específico tiene que ver con la conservación de las especies que habitan esos espacios, principalmente de las especies endémicas, que son las especies representativas del lugar y que viven en este espacio bien restringido y que es necesario proteger porque o perderíamos a estas especies o las veríamos obligadas a migrar a otros espacios donde no necesariamente podrían sobrevivir. Los impactos que hemos identificado con respecto al espacio, al hábitat, son la reducción de la productividad del bosque, la disminución de la pérdida de especies flora y fauna y el desplazamiento de especies. Esto por el incremento temporal de las lluvias, ¿no? En los riesgos, más adelante vamos a mencionar los riesgos con las medidas que hemos identificado. El segundo objetivo, que tiene que ver con la conservación de la especie en sí, de las aves endémicas y migratorias, de estas especies que habitan estos lugares especialmente, que son restringidas en su hábitat, y de las especies migratorias que llegan a compartir los hábitats cada temporada. Hemos identificado los impactos a causa del aumento de la temperatura, que son alta tasa de mortalidad, no solamente de toda la población, sino que se podría enfocar principalmente en la mortalidad de aves juveniles y gerontes, ¿no? En su alteración de los ciclos de reproducción y el desplazamiento de estas especies endémicas a otras zonas. Como mencioné hace un momento, los riesgos los vamos a ver a continuación con la identificación de las medidas que vamos a implementar. Hemos identificado en el grupo algunas medidas de control para cada uno de los riesgos. Para el riesgo de incremento de caudal de ríos por las lluvias intensas, hemos identificado
tres medidas de presión principales: el monitoreo y vigilancia del incremento de la crecida de los caudales del río y el sistema de alerta temprana. Estas dos medidas estarían enfocadas a fortalecer capacidades de la población local para que puedan desarrollar la vigilancia permanente, principalmente cuando se den los periodos de lluvias intensas, ¿no? Entonces es un fortalecimiento de capacidades para que puedan ellos llevar los registros y alertar tempranamente a la población y a las autoridades sobre el incremento del caudal de los ríos, ¿no? También tenemos el mantenimiento periódico de los ríos para la limpieza, el retiro de la vegetación que siempre suele llevar o acarrear en los ríos, la obstrucción de esos obstáculos de desmontes u otros desperdicios que hayan sido puestos en el cauce del río, ¿no? Sobre el riesgo de aumento de ocurrencias de inundaciones a causa de las lluvias intensas y frecuentes, estamos previendo como medida de protección la elaboración de mapas de zonas de inundación, sobre todo identificar aquellas que tienen mayor riesgo de sufrir inundaciones, ¿no? Estos mapas se generan, pero tenemos que actualizarlos periódicamente porque sabemos que la composición de los espacios, lugares y los riesgos varía en el tiempo. También tenemos la revisión periódica de la infraestructura para evitar que éstas se deterioren o que estén dañadas y luego pasar a hacer medidas, a hacer construcciones o medidas para mitigar estos riesgos, ¿no? En lo que es incremento y desplazamiento por lluvias intensas y frecuentes, hemos identificado medidas como las campañas de arborización en la ribera de los ríos y en las laderas de las quebradas, elaboración de planes de contingencias y de evaluación que son elaboradas con la población y también compartidas con ellas para indicar cuáles son las acciones que deberían realizar en caso de producirse un deslizamiento, ¿no? Y también realizar obras de conducción de flujos para llevando que en futuro pudiera amortiguar estos impactos. Sobre la relación continua del suelo y anegos está recuperar las zonas de cobertura vegetal, ¿no? Y usar barreras para prevenir escorrerías. En cuanto al desbalance de población de fauna y flora, está realizar los censos poblacionales de especies centinelas o indicadores del ecosistema. Esto se va a hacer principalmente en los cambios de estaciones o en unos periodos más espaciados porque entendemos que estas medidas también requieren de recursos, tanto humanos como financieros y materiales. También se va a capacitar a la población para que puedan participar de estos censos que serían liderados por organizaciones o personas con conocimiento de estas acciones. En cuanto a las plagas y enfermedades, la mayor incidencia de plagas y enfermedades por la adaptación de plagas y vectores causados por el incremento de la temperatura, está también elaborar un monitoreo de salud animal a través de necropsias y estimar la carga parasitaria utilizando técnicas de muestreo de medioambiental. Esto se va a coordinar con las universidades o con instituciones, organizaciones que están familiarizados con este tipo de procedimientos a efectos de no impactar sobre las especies. Sobre la alteración de los ciclos biológicos es establecer puntos de monitoreo pasivos de especies sensibles a los cambios de medioambientales, ¿no? Y esto reportar frecuentemente a las autoridades e instituciones que estén a cargo de acciones para monitorear estos riesgos. Con respecto a alteración de patrones de migración, está la reforestación de las áreas donde hay mayor presencia de aves migratorias con fines de protección y también donde hay mayores especies endémicas. Instalación de estaciones meteorológicas, sabemos que esto implica un costo alto, pero veamos la posibilidad de conseguir algún tipo de financiamiento a través de donaciones. Con respecto a la pérdida de nutrientes, está monitorear permanentemente el campo y sobre todo detectar aquellas zonas críticas donde se presenten, donde haya unos altos indicadores respecto a este riesgo. En cuanto a migración de especies endémicas por incremento de temperatura máxima, se está previendo realizar plantaciones de especies arbóreas nativas, que de las semillas o de los frutos de donde se alimentan estas especies, a fin de poder
prever a estas especies de alimentos. Ok, hemos realizado, para poder dar una clasificación y poder ver qué riesgo es el más importante, hemos realizado unos criterios para poder puntuarlos. Básicamente son 5: el impacto sobre la población vulnerable, la eficiencia, la urgencia, la legitimidad y la sinergia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, estos son la categoría. Cada criterio obviamente tiene un peso asignado porque tiene una forma de ponderarse, ¿no? Entonces el mayor es el impacto sobre la población vulnerable, está con 30%, la eficiencia con 25% y los últimos 3 criterios con 15%. Total nos dan un 100%, que es lo que nos va a permitir clasificar todos los riesgos y la medida que estamos utilizando para mitigarlo. Entonces así vamos a evaluar cada criterio en 1 al 10, haciéndole la conversión con su porcentaje asignado y sumando todo nos va a dar un valor otra vez entre el 1 al 10 y clasificando el alto si el puntaje es entre 8 a 10, el medio si el puntaje es entre 4 a 7 y el bajo si el puntaje es entre 1 a 3. La siguiente, por favor. Esta es nuestra matriz de datos. Vemos que ahí están todos los riesgos que ha mencionado mi colega anteriormente. También están las medidas de adaptación y para que haya un poco más de pedagogía con la matriz, hemos puesto de colores el ponderado, la nota final, ¿no? Y qué prioridad tienen está en el extremo derecho. La siguiente, por favor. La siguiente. Y la siguiente. Bien, entonces, en conclusión, hemos escogido 5 riesgos por prioridad, siendo el primero el incremento en el número de deslizamiento por lluvias más intensas y frecuentes, el segundo el aumento de la ocurrencia de inundaciones por crecida de río a causa de lluvias intensas y frecuentes, tercero y el cuarto tienen que ver casi completamente con la situación biológica de las aves, y la quinta con la interacción que tienen con aves que están aparte de las aves que son exógenas, también con las plantas. En el siguiente vamos a ver cómo vamos a monitorear estos riesgos y cómo vamos a ver si las medidas están funcionando o no. La siguiente, por favor. Bien, este es nuestro cuadro final. Cada riesgo tiene una forma de evaluación, donde la que ya hemos mencionado anteriormente, la probabilidad, qué tan probable es de que suceda o no el riesgo y qué tan severo es. Y también tenemos un cuadro de monitoreo de cómo vamos a hacer los indicadores. Tenemos un primer indicador de riesgo para ver cómo es que el riesgo se está presentando, ¿no? Si es que está en aumento, está disminuyendo, de repente el riesgo no está presente. Entonces, para cada riesgo hemos puesto un ítem específico, también hemos puesto nuestras medidas que tenemos que ver y lo más importante, cómo vamos a revisar esta información que vamos a ir colectando día a día en el campo. Cada riesgo tiene un periodo específico. Por ejemplo, el primer riesgo tiene 15 días porque es una situación que se desarrolla más o menos en ese periodo de tiempo. A diferencia del segundo riesgo, que son inundaciones, tiene que tener una evaluación cada 7 días, una junta, una revisión de los riesgos, porque el periodo es más corto en su desarrollo, ¿no? A diferencia de todos los ciclos biológicos más abajo mencionados, tercer, cuarto y quinto riesgo, tienen una diferencia de días para la revisión de cómo se está monitoreando esta respuesta de 60, 90 y 120 días respectivamente. Básicamente, nuestro monitoreo se basa en los resultados que obtenemos en campo con los resultados que nos brindan la población, que como mi colega mencionó, nosotros estamos objetivando, capacitar a la población para que sean parte del proyecto, sean parte de una alianza. Y también tenemos un segundo indicador de cómo nuestras medidas de remediación que estamos planteando están funcionando, ¿no? Entonces, ambas tienen que estar de la mano. ¿Bien? Y bueno, finalmente eso es todo respecto a nuestro proyecto y muchas gracias con todos.